Hemos llegado a el pueblo de Machu Picchu. Ahora nos toca seguir intentando conseguir el acceso. Vamos a ver cómo nos va. Creo que va a estar un poco complicado. Demasiada gente formada buscando accesos. Y pues vamos a ver cómo nos va. Damas y caballeros, Perú Rey le agradece su preferencia y le da la más cordial bienvenida a bordo de su servicio Vistadón, con destino final, la estación de Ollantaytambo. La duración de este viaje es de aproximadamente 1 hora y 30 minutos, recorriendo una distancia de 43 kilómetros o 27 millas. Por favor, presten atención a los procedimientos de seguridad. Tenemos 4 ventanas de emergencia debidamente. Desfile, aquí hay banderas de México, de varios países. No sé a qué se deba el desfile, la verdad. Estamos cruzando el centro de Cusco y hay un desfile. Me están dando ganas hasta de quedarme para regresar a ver de qué se trata. Mucha gente como con trajes típicos y cosas así, entonces tal vez podría ser interesante. ¿Qué tal, amigos de las dos ruedas? Sean bienvenidos a un capítulo más. Como se podrán dar cuenta, estamos iniciando este capítulo en Cusco, en Perú, donde haremos una caminata por el centro de la ciudad, visitaremos algunos museos, mientras compramos algunas refacciones para las motos que necesitamos. Así nos daría la noche. Y nos tocaría ver a un grupo de estudiantes practicando para algún concurso o algo así, cuando de pronto fueron amablemente interrumpidos por una banda que comenzó a sonar por unos novios que estaban saliendo de la iglesia celebrando su matrimonio, y nos tocaría ver una celebración típica de Cusco de bodas, en la cual sale bailando la pareja con la banda, le empiezan a dar la vuelta al parque, se les comienzan a unir más invitados. Y así comienzan a empezar a bailar todos y a avanzar en una tipo como procesión para empezarse a ir al lugar donde será la celebración. Así lo hacen, caminando, bailando, y la banda va hasta atrás de toda la procesión. Después de esto nos iríamos a descansar nosotros, porque al siguiente día estaríamos tomando ruta para llegar a la ciudad de Puno, donde estaremos en el lago Titicaca. Bueno, me estoy despidiendo de Cusco. Voy dirección a Puno, lago Titicaca. Para ir buscando ya cruce también a Bolivia. Marlon se fue temprano, él va a hacer la montaña de los 7 colores. Yo no, porque a mi regreso tengo que pasar por Cusco nuevamente. Desde que hay unas cosas por ahí pendientes para recorrer. Y bueno, vamos a ver qué tal la ruta de hoy. 7 horas, son 10:30 de la mañana.
Vamos a ver cómo nos va. Vamos con calma. Por cierto, traía el Camelback tirando agua. Ya compré otra bolsa para ponerle. Es que traigo hidratación nuevamente. Y eso me va a ayudar mucho. Vamos a ver qué tal. Así es como dejamos la ciudad de Cusco para dirigirnos hacia Puno. Ya vamos a hacer frontera también con Bolivia, pero no sin antes disfrutar esta última ruta en la cual nos fuimos por la carretera 3S rumbo al sur de Perú, con un paisaje y un clima espectacular el día de hoy. La verdad es que todo se prestaba para estar en ruta el día de hoy. Un pavimento impecable, unos paisajes espectaculares, un clima ideal para andar en moto. Así es que, pues bueno, aprovechamos hoy para hacer todo el recorrido hasta Puno, ahí tomar un descanso y al día siguiente ir al lago Titicaca y conocer la isla de los Uros. Las islas flotantes de los Uros son un conjunto de superficies artificiales habitables construidas de totora, una planta acuática que crece en la superficie del lago Titicaca. Es una planta acuática que solo crece acá, no en el lado mayor, no en Bolivia, solo en este punto del Titicaca. Señores, esta planta en Uros es muy importante, lo utilizan. Las islas se yurguen sobre una porción de la superficie del lago Titicaca. Se sobreponen a bloques de raíces de totora sobre las cuales se tienden capas sucesivas de totora tejida o entrelazada en esteras. Sus habitantes, los Uros, son un pueblo ancestral que actualmente se concentra en la meseta del Collao y en Perú, en las islas flotantes ubicadas en la bahía de Puno. El Titicaca es el lago navegable más alto del mundo, ubicado en los Andes centrales, dentro de la meseta del Collao, a una altitud media de 3.812 metros sobre el nivel del mar. Entre los territorios de Bolivia y Perú, posee un área de 8.300 kilómetros cuadrados, de los cuales el 56% corresponde a Perú y el 44% a Bolivia. Su profundidad máxima se estima en 281 metros y se calcula su profundidad media en 107 metros. Su nivel es irregular y aumenta durante el verano austral. Gracias amigos por visitarnos a nuestra isla Sumachanga. Gracias amigos por visitarnos a nuestra isla Sumachanga.